Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien en este inicio de semana laboral. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas este video. El día de hoy voy a hacer una serie de tres videos que hablan de un factor común que es un valle. Yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo hace ya un poquito más de 20 años, hubo un predicador que pudo o que logró que mi corazón cambiara la perspectiva de la vida que yo tenía. Si hay una característica que yo tengo es que cuando yo escucho a alguien hablar de Dios, hablar de la Biblia, soy muy quisquilloso. En el Salmo 23 dice que el pastor hará pasar a las ovejas por pastos delicados. El pasto es comida, sinónimo o alegoría de la palabra de Dios. Entonces cuando alguien te empieza a hablar de la escritura y te empieza a enseñar, pues empieza a trasladarte sobre pastos. Y dependiendo del tipo de pasto que te den, es la forma o la manera en cómo tú empiezas a crecer y empiezas a aprender. Y de repente me ha tocado, no puedo contar cuántas personas he escuchado y me han hablado de Dios. No tengo un número, una cantidad exacta, pero soy una persona que cuando se sienta a escucharlos, pues durante 5 minutos les presto mis oídos para ver qué tipo de pasto me van a dar. En la gran mayoría de los casos, después de esos 5 minutos, me he dado cuenta que pierdo todo sentido y todo chiste porque el pasto que me están dando o ya lo conozco, ya lo comí, o es algo raro, es algo que no tiene nada que ver, es algo torcido, o simplemente es como el inicio del pasto, como la raíz así pequeñita que sí, yo no lo desecho porque es palabra de Dios, pero como que ya a estas alturas deberíamos de empezar a comer otro tipo de pasto, deberíamos de conocer otro tipo de escritura. Y ha pasado el tiempo y este predicador que yo conocí hace 20 años sigue iluminando y sigue nutriendo con pastos que hacen que la vida, que el entorno y que la misma escritura la veamos de una perspectiva diferente. Eso es lo interesante de ese predicador. Y él en una sola prédica habla de lo que son los valles. Habla al menos de tres valles en una sola. Y yo lo que he querido y creo es que cada valle debe de tener un propio espacio, una propia explicación, porque es algo que normalmente en la vida del cristiano ocurre y que deberíamos de detenernos a analizar porque es algo que no podemos evadir, es algo que no podemos evitar o que es probable que estemos en este momento en uno de esos valles y que es necesario detenerse, analizarlo, meditarlo y sobre todo aplicarlo. El video de hoy es intitulado El Valle de Lágrimas. Este texto lo podemos encontrar en el Salmo 84, 5 y 6. ¿Qué dice esa porción de la Biblia? Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Vamos a volverlo a leer. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Qué es esto? De entrada, como te decía yo, estos videos van a ser tres que van a hablar de valles. Este es el primero, el Valle de Lágrimas. Eh, en la medida en que tú empiezas a introducirte en el conocimiento de la escritura, a mayor conocimiento, mayor iluminación por parte del Espíritu Santo para entender por qué Dios utiliza símbolos, utiliza todo lo que el judío tenía a su alrededor para podernos explicar el porqué de las cosas. Si tú vas a la geografía bíblica,
si tú vas a tu Biblia, en la parte de hasta atrás, vienen ahí unos mapas que nadie, yo siempre he preguntado que por qué vienen ahí, pues no sé, dicen pues para llenar el hueco, ¿no? Pero ¿para qué vienen en realidad esos mapas? Los mapas nos ayudan a visualizar el entorno que en ese momento estaba ocurriendo con respecto a cierta escritura. Por ejemplo, hay unos mapas que dicen el viaje misionero de Pablo y ponen ahí una línea roja y de dónde salió de Jerusalén y fue a Grecia y fue a Antioquía y fue eh, a Tesalónica y todas esas ciudades griegas. O hay uno que dice el traslado de Israel de Egipto a Jericó y ponen ahí una línea y en donde anduvo y cosas así. Y los vemos y pues sí, ahí dice año 4500 AC o en el caso de Pablo año 60 DC y nos tratan de explicar los que hacen las impresiones de la Biblia qué había en ese entorno, cómo se encontraba geográficamente Israel, quiénes eran sus vecinos y qué ciudades estaban alrededor. Y cuando tú empiezas a introducirte en la geografía de Israel, empiezas a notar ciertos rasgos que te permiten visualizar por qué Dios está hablando de esto. Y por ejemplo, para los israelitas, los valles representaban algo muy especial. Normalmente los valles para ellos eran lugares de guerra, eran lugares donde ellos se forjaban en las batallas. Hay una porción de la Biblia que los filisteos le dicen a los israelitas, sí, tú arriba de los cerros ganas, porque tu Dios es un Dios de montañas. Y Dios contesta, ah, sí, pues baja y en el valle los derrotarás, porque yo, así como soy Dios de montañas, soy Dios de valles. Y van y derrotan a los filisteos. Los valles para los judíos representaban muchísimas cosas. El Salmo 23 igualmente menciona, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle representaba, era algo muy especial para el judío. Libraban batallas, representaban miedos, y en este caso en el Salmo 84, 5 y 6, un valle era representado como un valle de dolor. ¿Por qué? Porque lo menciona como un valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas. Entonces los valles para los judíos, el entorno en el que ellos caminaban diariamente, el valle representaba batallas y en este caso dolor. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta porción de la escritura en nuestra vida? ¿Qué es un valle de lágrimas actualmente? Un valle de lágrimas es son situaciones que nosotros vivimos día a día, circunstancias por las cuales nosotros caminamos y que representan dolor. ¿Qué es un valle de lágrimas? ¿Qué podría ser el día de hoy un valle de lágrimas? Un valle de lágrimas puede ser una enfermedad, puede ser una infidelidad, puede ser en estos tiempos tener familiares enfermos, tener familiares que están sufriendo las consecuencias o la sintomatología de lo que actualmente estamos viviendo como es el COVID-19. Un valle de lágrimas es saberse rodeado de dolor, enfermedad, muerte, desesperanza, fracaso emocional, fracaso laboral, fracaso emocional. El día de hoy me contactaba una persona que fue mi jefe y me comentaba que al final a él lo había alcanzado lo que a la mayoría de la región, que era el desempleo por causa de la pandemia. Y aunque él no lloró y aunque él no me demostró sus emociones, el hecho de un día haber llegado a su casa, él normalmente sale a las 6 de la tarde o salía a 6, 7 de la noche del lugar de su trabajo, pues yo me imagino qué ocurrió ese día, ¿no? Para mí tuvo que haber ocurrido un sábado porque es corte de nómina, porque es para ellos fin de semana laboral. Muy probablemente ocurrió esto entre las 12 y la 1 de la tarde y
Le tuvieron que haber dado la noticia, finalmente a ti también te alcanzó y es necesario por cuestiones de economía rescindir de tu servicio. ¿Qué habrá ocurrido en su casa cuando él llegó a las 2 de la tarde? Su esposa lo espera con la comida como un día normal de trabajo y él llega con su mochila, pero ya sin sus herramientas de trabajo, sin su computadora, y tuvo que haberle dado la noticia a su esposa. ¿Qué habrá ocurrido en ese momento? ¿Cómo lo mencionó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? El día de hoy me dieron las gracias y a partir de este momento me liquidaron, pero ya no tengo trabajo. Tal vez no lloraron, tal vez no lo expresaron, pero en ese momento estaban atravesando por un valle de lágrimas. Eh, Actualmente Clau está yendo al hospital como parte de su trabajo y proyectos que tienen, pues es ir y con la experiencia que ella tiene y un diplomado que ella obtuvo acerca de tanatología, pues la idea es ir y platicar con las personas cuyos familiares están en el hospital internados por esta situación, por el virus, o hablar con aquellos cuyos familiares ya fallecieron. Y me platicaba, y lo tomo como ejemplo, de una persona que prácticamente se le habían muerto 4 personas. ¿Y ahí qué dices? ¿Y ahí cómo aplicas todos los cursos, toda la experiencia? Tanatología no es otra cosa más que hablar de la muerte, dar un consejo. Pero ¿qué le dices a esa gente que cuyos familiares son 4 seguiditos y han fallecido? ¿Qué dices? ¿Qué expresas? No existe un curso, no existen palabras que tú puedas decir y que puedan traer paz y confort a alguien cuyos familiares han fallecido. Y es muy complicado porque esa persona está caminando por un valle de lágrimas. Hay otros que depositan su confianza, su cariño, su amor, su corazón en personas que quieren, que aman, que han decidido compartir su vida y que ellos te fallan, que ellos eh, han roto esa barrera de lealtad y de confianza y han decidido estar con una persona diferente a la que tienen como pareja. El problema no es lo que ellos hacen, sino que la pareja que deposita su confianza los descubre. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué hay en su mente y en su corazón? Y volvemos al mismo punto, hay factores comunes: desconfianza, deslealtad, frustración. eh, en ese momento todos los sueños, anhelos, el castillo que habían construido se derrumba. La vida que tú creías que era o la que habías prospectado para 5 o 10 años, en ese momento se esfuma y se cae y en tu corazón hay dolor, resentimiento, venganza, desesperanza, traición. Quisieras en ese momento hacer que Dios realmente bajara fuego del cielo y los fulminara y los pulverizara, los quemara vivos. O tal vez dijeras, pues yo quisiera tener un bat y romperle la cabeza en este momento porque no se vale, porque yo me esfuerzo, porque yo trabajo, porque yo me arreglo, yo me inspiro, trato de estar bien, de presentarme bien para que esa persona me vea y se sienta orgulloso o orgullosa de mí y de repente decidió estar con otra persona, decidió cambiar, como dice la escritura, su primogenitura por un plato de lentejas. Y es ahí cuando todos nosotros pasamos por un valle de lágrimas. El valle de lágrimas no es otra cosa más que las circunstancias que vivimos día a día, día a día. La Biblia nos enseña que cuando yo vengo a Cristo, a mí Dios no me va a quitar los valles. De una u otra forma tengo que cruzar, es parte de la vida, es parte del crecimiento, es parte de toda esa experiencia que como humanos tenemos que vivir en esta tierra. También yo he creído que la Biblia es un examen con las respuestas incluidas. Nada más que como no leemos bien, como no nos detenemos a meditar en la escritura,
Vemos que es un examen, pero no vemos las respuestas, porque nuestras emociones, porque nuestro raciocinio, porque en ese momento nuestra paz es robada y no podemos ni alcanzamos a entender que la respuesta está ahí mismo donde está el examen. Todos pasamos por un valle de lágrimas, todos pasamos por circunstancias que nos afectan en nuestro diario vivir. Tal vez el día de hoy yo me desperté con la conciencia de que hoy podría ser mi día, hoy podría ser mi bendición, y lejos de serlo, hoy mi jefe me gritó, casi me corre, hoy me cargaron el trabajo, hoy me quitaron herramientas que yo necesitaba, me cargaron más cosas, llego a la casa y tengo problemas y encuentro cosas que están fuera de su orden en el cual yo pedí que se hicieran, y de repente todo se me acumula y obviamente como una olla express tengo que explotar. Y depende de cómo explote es la reacción que yo voy a tener. Unos explotan a través del enojo, otros explotan a través de la frustración, del berrinche, y otros a través de las lágrimas o la depresión. En mi caso, cuando a mí hay una situación que me afecta, pueden ocurrir una de dos cosas y esa yo la decido. O me puedo enojar o me puedo deprimir. Y normalmente ocupo el enojo porque el enojo lo saco, lo expreso y después mi mente y mi corazón se calman. Pero si yo me deprimo, si yo decido deprimirme, van a pasar varios días, tal vez yo no responda, yo no diga nada, yo no explote, yo no ofenda, yo no me desquito, pero entonces en mi interior mi corazón se pone triste, cabizbajo, y en mi caso yo lo demuestro, o sea, no es algo que yo pueda ocultar. La gente se da cuenta cuando estoy enojado, cuando estoy contento o cuando estoy depresivo. Y como no lo explico, empiezan las conjeturas, empiezan a decirme si estoy enfermo, si es a consecuencia de ciertos factores que mi cuerpo vive, o simplemente qué te pasa, y como no digo nada, es que ya se peleó con su pareja, es que no está aguantando la presión del trabajo, es que la distancia, es que bla, 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 y todo, cada quien hace sus conjeturas. Y en realidad no saben lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, todos hemos llegado a pasar por un valle de lágrimas. Pero aquí, como te decía, en el texto viene el examen, pero viene la respuesta incluida. Y esto es lo que no hemos leído. Y lo que este predicador, al cual admiro, respeto y le doy gracias a Dios por su vida, porque me ha permitido ver el mundo de diferente manera, él no lo explicó. Yo no sé si no se detuvo o si se detuvo o se le pasó, no lo sé. Pero aquí lo interesante es cómo empieza este texto, porque dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Antes de entrar al valle, el texto está hablando de una bienaventuranza, de una bendición, de algo positivo. ¿Y cuál es ese positivo? ¿Qué es eso positivo? Dice: atravesando el valle de lágrimas, o sea, si lo pudiéramos leer en otro sentido, dice que atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente y es bienaventurado porque ese hombre tiene en ti sus fuerzas y su corazón está, en su corazón están tus caminos. O sea, este texto dice que hay un hombre que está pasando por un valle de lágrimas. Es más, te lo voy a poner así. Está hablando de dos personas. Hay dos personas en este momento que están pasando por un valle de lágrimas. La primera persona está pasando por un valle de lágrimas y está precisamente sufriendo porque está en medio de ese valle. Pero hay otra persona que está exactamente en el mismo lugar, en el valle de lágrimas, pero esa persona lo está atravesando y lo cambia las lágrimas en fuente. Es decir, todo lo negativo lo está utilizando para convertirlo en agua. Al final dice: cuando la lluvia llena los estanques, cuando está la situación apremiante, él ha decidido utilizar las lágrimas para llenarla, para convertirla en agua que llena sus fuentes. Es decir, eso yo creo que ya más de uno lo han escuchado y quiero platicártelo. Hay una fábula, la fábula
del burro, dice esa fábula que hay dos hombres que tienen un burro de trabajo y estos hombres un día, por alguna razón, ese burro se sale, se escapa, empieza a caminar y se cae en un hoyo. Pero en el hoyo en el que cae, ese hoyo es es un hoyo que su tamaño era exacto para que el burro cayera, pero que nadie pudiera entrar a ese hoyo y sacarlo. Ellos vieron las alternativas, las formas, los medios o los métodos para poderlo sacar. Quisieron amarrarlo, poner una tabla, tal vez que uno se metiera, pero por el peso y el tamaño del burro era totalmente imposible sacarlo. Entonces ellos platican entre sí y dicen, ¿sabes qué? No podemos sacar el burro, tenemos que hacer algo. Y creo que lo que mejor podemos hacer es que se muera, porque ese burro va a sufrir, no va a comer, no va a tomar agua, no lo podemos sacar, no lo podemos alimentar, no tiene espacio. ¿Sabes qué? Hay que matarlo porque si no va a sufrir. Y el otro hombre le dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque pues le damos un palazo en la cabeza, un balazo o qué. No, pues, le dice el otro hombre, pues bueno, aquí está el montículo de tierra con el cual se escarbó este hoyo, pues vamos a echarle la tierra encima, ¿no? Vamos a enterrarlo vivo, no hay otra opción. Y el otro hombre dice, bueno, pues ni hablar, si esto es lo que hay que hacer, pues por el bien de él, para que no sufra, pues vamos a hacerlo. Traen sus palas y empiezan a echarle tierra al, al burro, ¿no? Entonces el burro en su pensamiento dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podré salir? Él empieza a subir una pata, a tratar de escalar, no puede por el peso, por la distancia, por el tamaño del hoyo, y sin embargo él empieza a sentir tierra en su lomo, y el burro en su pensamiento dice, gracias a mis patrones ya voy a salir, porque lo que están haciendo a nadie se le hubiera ocurrido, que es echar la tierra y yo me la sacudo del lomo, la empiezo a pisar con mis pezuñas y esto va a hacer que yo empiece a subir el nivel de tal manera que yo pueda subir y escapar. Y entonces los hombres trataban de enterrarlo vivo porque no encontraron una alternativa y el burro entendió que la tierra, pudiendo él ocuparla para morir, lo utilizó para escapar. ¿Cuál es la moraleja? Habrá gente que te eche tierra y que quiera eh, matarte, matar tus sueños, matar tus ilusiones, pero lo que tendrás que hacer es sacudirte la tierra y pisarla para que para esa tierra que te echaron, te levante, te suba y tengas éxito. Esta fábula de este burro es muy semejante al Valle de Lágrimas. Depende de cómo tú veas ese valle que tienes, es como tú vas a empezar a salir. Y lo interesante, te lo vuelvo a repetir, es que el texto te da la respuesta. Este es un examen, pero ya viene la respuesta. Porque tú puedes pasar por el Valle de Lágrimas y puedes estar llorando, puedes estar sufriendo. La persona que murieron, a la cual se le murieron estos familiares, en este momento, y es muy válido, puede estar llorando, puede estar eh, atravesando ese valle de la manera en que decida, a través del alcohol, a través de la droga, a través del llanto, a través del botarse, de la depresión, estar en la cama, a través de buscar amistades, a través de la búsqueda de Dios, a través de la búsqueda del mundo, buscando su paz y su tranquilidad en lo que decida y en lo que quiera. Si es válido, sí, oye, no todos los días se te mueren 4 personas. O sea, el dolor que estás sufriendo es inmenso, es incomparable. No existe una persona en este momento que me pueda estar viendo y que me pueda decir, a mí se me murieron 5, a ella 4, a mí 5. Y si lo existe, lo siento, ¿no? Discúlpame, no era mi intención, pero si alguien en el ámbito normal en lo que nos movemos, no es normal que se te mueran en un día para otro 4 personas. Entonces, la forma en cómo decida llevar ese duelo es válido. Pero lo interesante es que si ella pudiera entender que hay una bienaventuranza cuando yo decido que mis fuerzas y mi corazón se enfoquen en Dios y en sus caminos, el valle de lágrimas lo va a poder transformar en fuente. Y aquí volvemos a lo de siempre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dices tú? Porque tú puedes hacer que lo que está escrito en la Biblia tenga una de dos. O es verdad o es mentira.
Si tú dices que es verdad, entonces tendrías que confiar en Dios y en sus caminos para que ese valle de lágrimas tú lo conviertas en una fuente. Desgraciadamente, nuestras emociones, nuestra mente y en el mundo en el que vivimos nos nubla nuestro pensamiento, nos nubla la parte espiritual y decidimos no hacer caso a esto. A veces nuestro dolor es tan fuerte que decidimos mejor sufrir el dolor que entender lo que la escritura nos dice. Buscamos alternativas. Por ejemplo, cuando alguien es traicionado, cuando alguien es engañado por su pareja, lo primero que le viene a la mente, perdón, es vengarse. Ah, tú me la hiciste, pues ahora yo te la aplico para que sientas y sufras lo que yo estoy sufriendo en este momento. Y van y lo hacen y lo buscan y lo consiguen, pero al final sigue estando el mismo hueco, al final sigue estando la misma frustración, la misma decepción, y ahora viene la culpa de que lo que hiciste tú sabías que no estaba bien y ahora se te es asignado algo todavía mayor, que es decir, estoy luchando en mi mente y en mi corazón por algo que me hicieron y yo cometí lo mismo y ahora tengo dos cosas por las cuales tengo que sufrir. A veces nuestras respuestas son primero actúo y después pienso. Primero digo y después razono lo que dije. Cuando me hacen enojar, muchas veces empiezo a hablar y empiezo a ofender y empiezo a destruir y después razono lo que dije y es cuando dije, chin, creo que me equivoqué. Creo que no era tan fuerte lo que había ocurrido como para que yo dijera eso. Y ahora no nada más sigo teniendo el hueco de la situación que me hicieron, sino que ahora se me es asignada la culpa o la responsabilidad de mis acciones a causa de no haber pensado antes de actuar. Y cuando andamos en los valles de lágrimas, somos muy dados a actuar y después pensar. Y lo que la Biblia nos dice en este texto es que qué bueno que existan hombres, como dice aquí la Escritura, que sus fuerzas confían en Dios y que en su corazón están sus caminos, los de Dios. Ante un valle de lágrimas, ¿qué tengo que hacer? Llorar, sufrir, tirarme en el piso, irme a tomar una cerveza, fumarme un cigarro. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia nos dice, nos da una opción. Tienes que confiar en Dios, que tus fuerzas sean renovadas por el Creador y que en tu corazón estén sus caminos. Es decir, ante un valle de lágrimas, yo tengo que recordar la Escritura. Yo tengo que recordar las promesas de Dios. Yo tengo que recordar quién es Dios en mi vida, por qué razón, causa, motivo o circunstancia me he acercado a Dios. Y si no lo he hecho, es el mejor momento para depositar mi confianza, mi fe y mis fuerzas en Dios. ¿Por qué? Porque si yo hago eso y estoy atravesando un valle de lágrimas, si yo empiezo a aplicar la escritura en mi vida, dice el texto que cuando yo atraviese ese valle de lágrimas, yo esas lágrimas las voy a convertir en fuentes. Cuando la lluvia llene los estanques. Ahora, quiero que entendamos algo y volvemos al mismo punto geográfico. Israel no vivía en la abundancia. Israel, cuando estaba en ese momento escribiendo David el Salmo, o sea, quiero que entiendas algo. Israel no es así como que un jardín como el Edén, no hay árboles, no hay pastos así como los campos de fútbol o las praderas como lo ves en las películas. Israel estaba en un desierto. La tierra era árida. Entonces tener un estanque en Israel era sinónimo de abundancia. Por ejemplo, existe el libro Cantar de los Cantares de Salomón, que se lo dedica a la tsunamita. Y hay una parte donde dice, te amo porque he encontrado en ti, en tu rostro, en tu boca y en tus dientes, algo semejante a las ovejas que andan en las laderas. Y a veces lo leemos y no entendemos lo que está diciendo. Está diciendo que la mujer, él estaba enamorado de la mujer cuya dentadura la cuidaba
y que sus dientes eran tan blancos como una oveja vista desde un cerro. Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque en aquel tiempo no existía pasta de dientes. Entonces la gente no se lavaba los dientes y ¿qué pasaba? ¿Cómo tenían los dientes? Amarillos, picados o andaban chimuelos. Y para que una mujer tuviera su dentadura completa y todavía blanca, era sinónimo de belleza absoluta. Y Salomón dice, eres tan perfecta que tus dientes están completos y blancos. Y entonces él lo estaba diciendo porque era algo, no era tan común ver a una mujer así. Y eso a él le enamoraba, era parte de la belleza de la mujer. Lo mismo pasa aquí. Israel es árido, es desierto, es tierra. Y el salmista asemeja la transición del valle de lágrimas a algo positivo como estar en un lugar árido y que las solas lágrimas del valle son capaces de crear fuentes que creen fosas y haya agua. O sea, date cuenta cómo el salmista, como David, colocó la transición del valle de lágrimas, las mismas lágrimas, en una fosa para agua para que hubiera bendición, para que hubiera, para que los animales tuvieran que beber o inclusive las mismas personas tuvieran agua. A ese grado, geográficamente, pone David la transición de las lágrimas al agua, a la fuente de agua, a la lluvia que llena las fosas. Lo que Dios está diciendo es que si tú eres capaz de confiar en Él, de que en tu corazón estén sus caminos, sus promesas, sus bendiciones y su escritura, las lágrimas de ese valle van a ser convertidas en bendición. Tal vez es muy complicado de entender, tal vez, insisto, esta persona que tiene 4 personas que se le murieron, ¿cómo decirle? Es muy complicado que decirle, sabes que tus lágrimas tienen que convertirse en fuentes. Y con toda razón del mundo te puedo decir, ¿y cómo le hago? Pero es ahí donde tú entras, es ahí donde tú, en tu caminar cristiano, tienes que ver tus marcas, tienes que ver todas esas situaciones que has vivido y que todas esas lágrimas las lleves a convertirse en fuentes de agua. Y es ahí donde tu experiencia habla a su razonamiento, pero el Espíritu de Dios habla al corazón. ¿Qué es lo más difícil del mundo? Sí, nadie ha dicho que es fácil. Pasar por un valle de lágrimas es lo peor que te puede pasar como persona, porque puede ser un accidente, porque puede ser, normalmente es algo que está fuera de tu control. Cuando tú tienes control de las cosas es más fácil resolverlas, pero cuando no las tienes es lo más complicado. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y tú lo abres y dice el autor, si tú compraste este libro pensando que yo te voy a dar la respuesta de las cosas que Dios hace y que no tienen sentido, estás equivocado, yo tampoco sé. Pero lo que sí te puedo decir es que existen circunstancias en las cuales puedes intuir por qué Dios lo hace. Y empieza a explicar. Hay algunas situaciones, está muy bueno el libro, no sé si todavía lo vendan, te lo recomiendo. Yo no soy muy dado a la literatura cristiana, pero ese libro es muy bueno. Eh, a lo que voy es que el hecho de que Dios permita que pases por un valle de lágrimas no es porque Dios no te quiera, no es porque Dios no está al pendiente de ti, no es porque Dios no te escuche, no es porque Dios esté más preocupado por otras cosas que por ti. Y yo entiendo y sé que tu dolor puede ser muy grande y puedes hasta culpar a Dios mismo por la situación que te pasa, pero eso no quiere decir que Dios deje de amarte, que Dios deje de preocuparse y que Dios esté al pendiente de ti. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera no pereciera, mas tuviera vida eterna. Y si Dios permite que las circunstancias pasen y que los valles de lágrimas existan, no es otra cosa más que probarte, pero probarte a ti porque Él ya te conoce y Él conoce tu corazón. Él quiere probarte a ti para que tú sepas que a pesar del valle de lágrimas, si tú pones tus fuerzas y tu corazón en sus caminos y en Él mismo, Él convertirá tus lágrimas en fuentes. Pero eso de quién va a depender? De ti. Dios
uno de sus títulos puede ser, bueno, hay nombres de Dios y nombres compuestos. Lleva un nombre con un título. Algunos le llaman Yahvé, otros le llaman Jehová a su nombre, otros le llaman Elohim, ese es un título, pero al final trae un nombre compuesto y hay uno que se llama Jehová Shalom. Shalom es paz. No, mucha gente pone Shalom, traducido es Dios de paz. No, no, Shalom significa literalmente paz, pero hay un nombre compuesto de Dios que se llama Jehová Shalom. Y Jehová Shalom es Dios de paz. Entonces, en el Nuevo Testamento Pablo explicaba, no estés lidiando con la gente que te habla de genealogías, que te está hablando de la escritura y que empiezan a discutir, y dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Entonces, si tú entiendes que Dios es un Dios de paz, Él traslada su paz a ti. Y si estás pasando por un valle de lágrimas, tienes que confiar en esa paz de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Confiar en Dios. Lo más difícil en un valle de lágrimas es confiar en Dios, porque todos queremos respuestas inmediatas, porque todos estamos acostumbrados a que así como vamos al McDonald's y ya entramos con el carro y lo pedimos en una bocina y en 5 minutos nos da la hamburguesa, así queremos la respuesta de Dios. Y como no viene en 5 minutos, decidimos cambiar y tomar nuestras decisiones en base a nuestras fuerzas y nuestro pensamiento, y ahí es donde nos equivocamos, porque lejos de satisfacer esa necesidad la hacemos más grande y más grande y más grande. Dios lo que nos está diciendo es, ¿estás pasando por un valle de lágrimas? Ok, te entiendo. Bienaventurado serás si en ese valle de lágrimas tú pones tus fuerzas en mí y tu corazón en mis caminos. Si tú lo haces, va a venir algo. Vas a ser bienaventurado y cambiarás las lágrimas en fuentes. ¿De quién va a depender? De ti y de mí. De nadie más. De creer en Dios o no creerle a Dios. Entonces, lo que yo creo que Dios nos está diciendo en esta hora es que pase lo que pase, circunstancia tras circunstancia que estés viviendo, por muy difícil que sea, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te ama, Dios está contigo. Y si estás enojado y no lo quieres entender, está bien, es válido. Deja que pase que transcurra el día y vas a entender que Dios amó de tal manera al mundo y te amó a ti, que entregó lo más precioso que tenía, a su único Hijo. Hizo que derramara su sangre para que tú, cuando estuvieras hoy en este valle de lágrimas, pudieras transformarlo en fuente. El valle de lágrimas es algo que no vas a poder evitar. Aquí el asunto es cómo lo vas a enfrentar, cómo vas a caminar en ese valle, como todos caminamos o confiando en Dios. Yo espero que de verdad puedas confiar en Él, en lo más complicado que es confiar en Él en un valle de lágrimas, pero si lo haces, vas a transformar esas lágrimas en fuente, vas a ser bienaventurado y lo mejor de todo es que el día de mañana, cuando alguien esté en ese valle de lágrimas, tú vas a poder llegar y decirle, hey, yo ya estuve ahí. Tal vez no tuve la circunstancia que tú viviste, pero yo ya estuve en ese valle. Y déjame decirte que el único que me pudo sacar fue Jesucristo. Porque Él dijo que el enemigo, el adversario, vino a robar, matar y destruir, pero Él vino a dar vida y vida en abundancia. Si eso lo crees, los valles de lágrimas, que son inevitables, vas a poder estar en esa transición para que lo conviertas en fuente de agua, en bendición. Hay que superar las cosas. Hay gente que falleció un familiar y después de 10 años siguen pensando en el velorio, siguen usando la misma ropa, siguen teniendo las mismas cosas que la persona que falleció usaba, siguen recordando momentos que vivieron y no es malo, pero tienes que superarlo. Esa prueba es muy difícil, pero te va a ayudar. Por alguna razón Dios las coloca y lo mejor es que las coloca para que aprendamos a confiar en Dios. Desgraciadamente las necesitamos porque si no existieran esos valles,
la confianza en nuestro Dios sería más difícil, nos costaría más trabajo. No buscaríamos a Dios de la manera en que lo buscamos cuando tenemos un problema. Y esa es una de las razones por las cuales Dios permite que caminemos en ese valle de lágrimas. Yo espero que de verdad puedas transformar esas lágrimas en fuentes de agua, en fosas, como cuando la lluvia los llena. Va a haber abundancia de bendición. Y aunque es muy difícil entender cómo es posible que en medio del dolor pueda haber una bendición, pues la Escritura dice que sí, no lo digo yo. Y yo de verdad espero que en este momento y en este lugar en donde te encuentres, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, déjame decirte algo, Dios ya lo sabe. Dios sabe que tú estás en medio de ese valle y Dios quiere ayudarte, pero para ayudarte Él necesita que tú confíes en Él, para que así tus lágrimas sean convertidas en fuente. Dice Apocalipsis que cuando estemos en su presencia, Él quitará toda lágrima de nuestros ojos y toda tristeza y la convertirá en gozo. Pero te voy a decir algo, no necesitas morir y estar en la Nueva Jerusalén o estar ya muerto y estar con Dios para que tus lágrimas cesen. Aquí en la tierra dice la Biblia que Él puede convertir tus lágrimas en fuentes de agua, en bendición. Dos requisitos: confía tus fuerzas a Él y que sus caminos estén en tu corazón. Si lo logras hacer, lo más difícil es hacerlo, pero si lo logras hacer, atravesarás el valle de lágrimas y tus lágrimas serán fuente para ti y para tu entorno. Espero de todo corazón que este video sea de bendición. Después hablaremos de los otros dos valles. En la medida en que tú atravieses este valle y lo superes, vendrán otros, pero viene mayor bendición y el último valle vendrá gloria para ti. Pero si no conocemos el primer valle, no podremos llegar a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si crees que este video fue de bendición, suscríbete, compártelo, ahí hay una campanita, le puedes dar clic. Y yo espero que de verdad, si estás en ese valle de lágrimas, esto fue para ti, esto es de parte de Dios a tu vida. Tú decides si lo crees o no. Yo espero que sí, así como Dios dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte, por lo tanto te aconsejo que escojas la vida para que te vaya bien a ti y a tu entorno. Yo espero que escojas ser bendecido, ser bienaventurado, depositar tus fuerzas y tu corazón en sus caminos y en Él, para que ese valle de lágrimas sea bendición a tu vida. Nos vemos en un siguiente video, espero sea de bendición y estamos aquí a la orden. Bendiciones.